siempre les digo, no quiero que piensen como tal vez pienso yo o piensan mis panelistas, pero que piensen, que es lo importante, o sea, que duden, que cuestionen. Claro. ¿Sabes que yo eso aportaría, perdón? ¿Qué es eso, precisamente? Las personas se confunden cuando empiezan a pelear con nosotros, por ejemplo, y es porque precisamente no entienden que no estamos aquí para convencer a los que no quieren saber de estos temas, sino para apoyar a los que están confundidos, pero que están siguiendo este sendero del conocimiento, porque no hay peor fracaso que la ignorancia y el mejor poder que el conocimiento. Así es, así como dice nuestro Logan, en el video que decimos, o sea, después los que no creían en nosotros después van a tener que callar. Así es. ¿Verdad? Así que, exacto. Bueno amigos, para que comencemos con el programa vamos a pasar por el primer video que habla desde la inquietud de pequeño de Hitler sobre el esoterismo. Así que disfrutémoslo y vamos a regresar para discutir lo que es el video y dar más información al respecto. Adolf Hitler, el dictador más famoso de todos los tiempos, se convirtió en icono de la etapa más oscura de la humanidad. La figura de Hitler está repleta de secretismo y es mucho mayor lo que no sabemos que lo que está escrito en los libros de historia. Uno de esos secretos es que jamás se menciona que tenía una obsesión enfermiza con el ocultismo, la ariosofía y la teosofía, hecho que hizo que tramara amistad con adeptos tan obsesos como él y que más tarde se convertirían en los jerarcas nazis. Muchos afirman que detrás del Führer se esconden grandes secretos que aún no se han revelado. Por este motivo, ha sido estudiado por cientos de personas en los últimos 74 años, revelando que su vida dio más de una vuelta. Su familia quería que fuera agente de aduanas como lo fue su padre, pero él eligió ser un artista de la pintura, siendo rechazado hasta en 3 ocasiones en la Academia de Bellas Artes de Viena. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, en el Imperio Austrohúngaro. Hijo de Alois Hitler, que era agente aduanero en la frontera entre Austria y Alemania, y su madre, Clara Püls, que era ama de casa. Los principios de Adolf no fueron fáciles, ya que recibía maltrato por parte de su padre, y eso hizo que en los estudios fuera bastante deficiente. Pero encontró algo en su vida que le ofrecía una salida de la fría realidad y le permitía encontrar refugio en la calidez de la ficción con las obras de Wagner. En concreto, en las óperas de Lohengrin y Parsifal, que lo puso frente a frente con lo místico y lo oculto, ya que las obras del genial Richard Wagner están cargadas de un alto contenido esotérico y místico que a Hitler absorbió y obsesionó. Empezó a buscar con avidez todo tipo de libros de ocultismo. El 3 de enero de 1903, Alois murió, y Adolf pudo dejar los estudios y se dedicó a perseguir su sueño de ser pintor. Así pues, partió hacia Linz junto a su amigo de la infancia, August Kubitschek, con el que compartía la misma pasión por el ocultismo. Fueron 3 años duros para los dos jóvenes, que tuvieron que dormir en albergues de mala muerte y muchas veces comer en comedores sociales debido a los escasos recursos que los dos percibían por pintar caricaturas en la estación de trenes de la ciudad. Ya en 1907, tras la muerte de su amada madre, Adolf viajó a Viena para intentar entrar en la Academia de Bellas Artes y estuvo 3 años intentando que lo aceptaran en ella. En el tiempo que estuvo en la capital de Austria, asistió a diversas charlas sobre esoterismo y consultó a médiums e incluso llegó a reunirse con el reconocido Lanz von Liebenfels, un reputado ocultista que dirigía la revista Ostara sobre ocultismo, ariosofía y teosofía. Liebenfels escribió sobre esta reunión tiempo después. Era un joven llamado Adolf Hitler que tenía mucho interés en aprender sobre lo místico y lo oculto. Su situación no era muy buena, así que mantuve una larga charla con él sobre sus preguntas, y tras acabar, le regalé los números de la revista que le faltaban, y le di el dinero que costaba el autobús para que pudiera regresar a su casa. El 24 de mayo de 1913, acompañado por Rudolf Häusler, que era compañero de Adolf en el albergue en el que residía, los dos fervientes defensores del pangermanismo y devotos ocultistas, se trasladaron a Múnich huyendo del servicio militar obligatorio. Además de seguir aprendiendo sobre el esoterismo, Hitler deseaba intentar que lo aceptaran en la Academia de Bellas Artes de Múnich, pero fracasó una vez más en su camino por ser un artista. En ese momento, las relaciones políticas entre los países europeos eran muy tensas,
así que preveyendo una gran guerra, Hitler se alistó voluntariamente en el ejército bávaro, donde luchó en la Primera Guerra Mundial, ascendiendo al cargo de cabo y ganando diversas condecoraciones a lo largo de los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota de Alemania y obligados a firmar el Tratado de Versalles, Hitler regresó a Múnich desmoralizado por el destino que había sufrido su amado pueblo germano. Es difícil creer que Adolf Hitler tuviera un maestro, pero lo tenía. Era Dietrich Eckart, un dramaturgo y poeta que había hecho fama y fortuna antes de la guerra y que era reverenciado en el Partido Obrero Alemán donde se conocieron. Y Dietrich supo al momento que Hitler era el hombre que estaba buscando desde hacía años, ya que en 1915, en una sesión espiritista, se le comunicó que su labor en la vida debía ser guiar y enseñar a aquel que sería el Mesías de Alemania, que la salvaría de su degradación racial y moral. Le enseñó a su joven pupilo autoproyección, lenguaje corporal y oratoria persuasiva, además de introducirlo en el partido en el que militaba e iniciarlo en la Sociedad Thule. La Sociedad Thule estaba formada por burgueses alemanes que defendían a toda costa la pureza de la raza alemana, además de tener como sagrados los conceptos de teosofía y ariosofía. También creían en la Atlántida y la Hiperbórea, y que de aquellos dos lugares míticos venía la raza alemana, la cual creían que descendían de antiguos dioses que se pervirtieron y mezclaron con razas de hombres impías y acabaron siendo comunes como los demás. Estudiaban todas las ramas de las ciencias ocultas, además de practicar monstruosos ritos y sacrificios de las culturas paganas y satánicas. Fue en este punto cuando Hitler empezó a utilizar la esvástica, un antiguo símbolo que tenía muchas representaciones en las culturas antiguas, como la buena fortuna, el sol, el orden y otros muchos significados que no han llegado hasta nuestros días. Continuamos con Enigma X. Bueno amigos, ya estamos de regreso, vamos a discutir lo que es el primer video de la noche, de cómo Hitler tuvo esta inquietud en meterse en lo más oscuro de todo esto, así que, ¿qué nos puedes decir al respecto? En la infancia, iniciemos, ajá. Sí, claro que sí. En la infancia realmente de los grandes hombres, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque hemos tenido personajes en la historia, bueno, en la historia que nos cuentan, ¿verdad? Así donde es. realmente no se opaca del todo, una gran persona no se puede opacar del todo. Y si nos fijamos en detalle, la infancia es clave para muchas cosas, ¿verdad? Porque psicológicamente, emocionalmente y según tu formación, ¿verdad? La seguridad emocional que te den, no importa si son tus padres, tus abuelos, tus hermanos mayores, pero que tú crezcas con cierta seguridad emocional. Y tú ya tienes una intervención genética de inteligencia un poquito más elevada que lo normal. Eso es suficiente para que tú te investigues a ti mismo y te vivas comparando, que era lo que hacía él. Es lo que hacía él. Él estaba buscando siempre es lo que hacemos nosotros prácticamente. Lo que hacemos nosotros, estamos como comparando, 1, 2, asimilando lo que el entorno nos da, adaptándolo a nuestra propia vida personal, que es lo que no hace la mayoría de personas. Quieren saber, quieren ver, quieren comprobar, pero no lo adaptan a su vida. Entonces, a la hora de los golpes, por decirlo de alguna manera, o de las grandes decisiones, actúan siempre como la masa. Se oye fuerte, pero así es. Entonces, no te sirve de nada solo ver si no lo involucras en tu vida. Y eso es lo que las grandes personalidades sí han hecho, y lo han hecho desde temprana edad. Sí crecen con seguridad emocional. Una plataforma en donde los dejen ser. Y se evolucionan, no se reevolucionan, se evolucionan a sí mismos a fuerza de comparar los sentimientos y de compararse con otros, y se dan cuenta que son diferentes. Entonces, como el estímulo o el entusiasmo de seguir creciendo sigue. Entonces estos niños son como pequeños adultitos, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido de la madurez psíquica, emocional y espiritual que tienen. Ahora, tal vez para otro momento vamos a mencionar en qué momento es que se pierde ese canal, porque era un canal de que todos traemos, me imagino. Exacto, pero en el cual tal vez él tenía un poco más de control que cualquiera de otras personas, ¿verdad? Ya un control en el cual él estaba creciendo hasta poder hacer más de lo que hizo, ¿verdad? Pero bueno, más sí, porque uno lo viene descubriendo de cierta manera ya más adulto, ¿verdad? En mi caso, pero siempre, en mi caso, yo siempre he sido una persona súper rebelde, desde pequeño siempre he tratado de ser lo que yo considero
que es bueno y todo eso, nunca me he dejado llevar por masas ni nada. Entonces me imagino que él igual. Igual viene siendo el niñito que generalmente sale de lo común y por eso es rechazado, ¿verdad? ¿Rechazado por qué? Porque o es demasiado obediente, demasiado tímido, ¿verdad? Introvertido, o es demasiado rebelde, que es la generalidad de esas personalidades. A veces son demasiado nerviosos, inclusive pierden el control, pero a veces son demasiado rebeldes. Pero esos términos que estoy dando solo son conceptos de la sociedad, no son aceptados en los grupos sociales desde la parvularia, y aún así eso digamos que es una herramienta positiva porque les permite estar más en sí mismos y en las estrellas, por decirlo de alguna manera, y es ahí donde canalizan las energías que los otros niños masa, lamentablemente esos son, ¿verdad? Les enseñan, les cultivan ser masa, encaje, ¿verdad? Este es el camino y aquí tenés que irte y no volteas a los lados ni nada. Y ni cuestionen la historia, ni la revisen ni se pregunte. ¿Por qué esto? De hecho, eso era lo que hace fascinante también a Hitler. En su libro, en Mi lucha, él explica y dice todo esto en relación a todo esto que estamos diciendo, que en la historia actual, bueno, la historia que se enseña en el sistema educativo, nunca se enseña motivaciones ni razones de por qué, solo te van contando una historia que así fue, pero no te dan las causas, así no podés entender qué es lo que pasó, y él sabía lo que le iba a pasar después, pues, que se iba a revertir todo, y de hecho fue tan grande su lucha que se convirtió en el símbolo, en el villano del mundo de todos los tiempos. Eso es lo que a mí me llamó la atención de Hitler y todo este tema, como cuestionarlo otra vez. No, la verdad que sí. Revisar. Yo siempre he dicho, o sea, yo soy bastante simpatizante a Hitler. Lo admiro porque es una persona que mueve masa y porque sale de lo común. Y a mí siempre una persona que sale de lo común siempre me llama la atención porque digo, o sea, no es normal, pues. Y no fue el que más mató tampoco. No, es cierto. Y de hecho ya lo hemos hablado aquí. O sea, en temas anteriores, ¿vea? del holocausto de los judíos y todo eso, lo hemos hablado, y como siempre he dicho, la Iglesia Católica ha matado más que lo que pasó ahí. Exacto, porque el que más ha matado no es de esta tierra, precisamente. Es cierto, entonces pues como siempre digo, o sea, los medios de comunicación no siempre nos venden un lado, el que ellos quieren meternos en nuestra cabeza. Pero la realidad es otra, y gracias a programas como este y el internet también, uno va despertando y va investigando y teniendo esa semillita de duda, ¿verdad? Y cuando tú ya abrís tu mente, ya ves que todo va encajando, o sea, mirás totalmente diferente la forma de vida. Fíjate que la verdad es que ahora hay bastantes personas que se están inclinando por los medios alternativos y que bueno, pues, ¿verdad? Enhorabuena, porque la historia de los medios informativos oficiales, ¿verdad? Siempre es la misma, y de hecho todos encajan en lo mismo y terminan en lo mismo. Son áreas que uno no debería realmente ni siquiera tratar de contemplar, porque ya sabe que lo que ve en un canal está en el otro y en la radio en todas partes, porque es un plan lo que ellos van a decir, que eso perfectamente ya lo sabe mucha gente, pero aún así todavía hay personas que cuando hay sucesos mundiales de renombre acuden a las noticias, ¿verdad? Porque todavía están en ese proceso de convencerse. Así es. Todavía es lo que decíamos, todavía no involucran su vida personal, su realidad a la realidad del mundo en el que viven. Pero también el punto es que la televisión, los canales, las redes sociales, todos los medios alternativos cada vez están evolucionando más, ¿verdad? Y que es mucho más positiva la que todavía llamamos ciencia ficción, ¿verdad? Que las historias de los medios mucho oficiales. Mucho más reveladora, porque yo siempre lo he dicho, pues entre la leyenda y el cuento ahí está la verdad, ahí se esconde y ahí solo hay que saberla identificar. Exacto. Entonces, pues bueno, tampoco estamos hablando de que Hitler es una leyenda. La verdad es que es una historia porque eso no ha terminado. Sí. Eso no ha terminado todavía. De hecho, y hay muchos que nos han ocultado también. Sí, porque no han presentado lo que han querido. No lo que realmente fue. Él dijo que inclusive el nacionalsocialismo, en tiempos en los cuales él ya no se viera, que él ya no estuviera aquí, se iba a llamar de distintas formas, pero que el nacionalsocialismo se iba a dar y que él iba a saber que se estaba dando. O sea, él estaba hablando de un legado en el que estaba trabajando y en el que él ya no iba a estar, pero él estaba seguro que el legado había y que era un legado que iba actualizándose según las edades de la sociedad y de las regiones incluso hay personas que consideran que estaba protegiendo a la humanidad, ¿verdad? Pero no lo vieron así los demás, o sea, no lo vendieron de diferente manera. Pero es por el dogma y la moralidad.
¿verdad? Porque realmente es algo que si tú le comentas a alguien, ¿te has puesto a pensar que si es verdad que Hitler mató tanto judío, ¿verdad? Y que si hubiera podido acabar con todos, aquellos que en ese entonces tenían 12 años, por ejemplo, los que ahora tienen cuántos años, que son los que manipulan las mentes de toda la sociedad, no existieran. Entonces esa matanza de niños valiera la pena. Uy, eso es horroroso, nadie te soporta escuchar esa frase. Pero es el programa, es la mentalidad dogmática la que no permite eso, ni siquiera por la contemplación lógica de que así es. Si ellos no hubieran crecido, esto no estuviera pasando. O fuera diferente, fuera más fácil para nosotros que estamos destapando la verdad y encaminando de manera muy dificultosa a las personas que están buscando cómo, dónde, con quién. Pero porque no estamos peor de lo que podríamos estar. Sí, también. Podría ser peor. Sí, también. ¿No? Podría ser peor. Mira, cuando uno escucha esoterismos, te imaginas algo terrible, algo lo malo. Pero realmente era eso, o sea, en Hitler, o sea, el esoterismo que él buscaba era eso, o era otro tipo de esoterismo, o sea, mira, porque uno dice, hay magia blanca y negra, la magia es magia, dependiendo cómo lo ocupes. Exacto, es la magia. La magia es, según el objetivo que tengas, se convierte en negra o en blanca, ¿verdad? Estamos hablando del mismo amor, hablando de las distintas polaridades del amor. Porque igual la fuerza del amor puede causar separación, ¿verdad? Por una obsesión de posesión hacia alguien. Y pues el amor también puede ser una entrega de comprensión hacia que una relación o una situación ya se terminó. En fin, siempre que se ocupe la magia con una buena intención no significa que es blanca. Porque con una buena intención yo quiero tener a este hombre y no lo quiero dejar ir, ya esa es magia negra, porque estoy tratando de dominar la vida y las decisiones de otra persona que no soy yo. Así que tengo que respetarlo, pero si yo no lo entiendo, estoy practicando magia negra. O sea que hay muchas personas que creen practicar la magia blanca y practican la magia negra. Es una cuestión, como decimos siempre, de conocimiento, de estudio constante, de comprobación y de asimilación en las vidas personales, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando de la magia y de Hitler, el esoterismo, sí era esoterismo, ¿verdad? No, por lo que ahora es exotérico, en ese tiempo era ultra esotérico, ¿verdad? Si tú te ubicas en esos tiempos de Hitler. Era un hereje para la iglesia. Sin embargo, fíjate, un hereje para la iglesia, sí, pero de una manera pública, siempre de una manera con esa superficie que se cubre siempre ante una verdad que sí existía, porque en esos tiempos era el tiempo, imagínate tú, Berlín era un hervidero de sociedades secretas. Sí. En esos tiempos, pero entonces ¿cómo estamos hablando de que él era hereje? Si era, estaba lleno de sociedades secretas, ¿verdad? Que precisamente por eso es que era tan fácil, que a mí se me ocurría, bueno, ustedes dos, a mí me parecen que sus temas son ocultos, que son reveladores, hagamos una sociedad. Bueno, y hacíamos una sociedad, y así empezaron a formarse tantas sociedades que de repente, cuando la sociedad Brill empezó a funcionar, gracias al libro, ¿verdad? Este libro de Edward Bowler Layton, ¿verdad? La raza futura, ¿verdad? Que fue de donde los principios, Hitler tomó los principios de ese libro, ¿verdad? Que era masón, que era Rosacruz, el hombre lo tenía todo, pues, de esos tiempos, de las sociedades secretas. Entonces, el punto es que él recogió a personajes importantes de las otras sociedades y fundó la sociedad secreta, Brill, ¿verdad? Que no es lo mismo, y eso es importantísimo que lo entiendan las personas, no es lo mismo la sociedad Brill que la raza Brillat, ¿verdad? Son diferentes. Son diferentes, y a las dos se abocó Hitler, ¿verdad? Y es ahí donde él, digamos, de alguna manera, y lo siento para los que lo siguen, ¿verdad? Pero en realidad ahí es donde perdió el camino. Una cosa era la sociedad Brill, ¿verdad? Y otra cosa era la raza Brillat. Porque meterte con otras razas, ¿verdad? Es depender de ellos, es sujetarse a ellos y es no hacer cambios que ellos no hayan autorizado. Tiene mucho que ver con cómo terminó la guerra. ¿Por qué no ganó la guerra? ¿Por qué no la ganó? A ver. Sí, es bien interesante. O sea, él que perdió el rumbo. Él iba a ganar la guerra. Él estaba para ganar la guerra. Y tenía que ganarla. A nosotros nos hubiera beneficiado mucho. Me refiero en ese tiempo. A la humanidad. A la humanidad, por supuesto. Pero no la ganó. Pero me imagino que es parte del gobierno oscuro, que lo hicieron. ¿Sabes qué es lo que hacen? Llegar a ese punto, pues, seducir siempre. Seducirlo. Porque no es difícil que te seduzca la oscuridad. Nosotros lo hemos hablado mucho, la oscuridad es atractiva, la oscuridad es atrayente. Y es lo que más conoces, porque definitivamente es la que manipula estas áreas. El mundo material, ¿verdad? En esos tiempos. Sí, porque supuesta modernidad. Uno puede decir, es más fácil hacer un pacto con un demonio que con los ángeles. Te aseguro que es verdad.
Es verdad, eso entonces me imagino que es similar, ¿verdad? Es similar, pero entonces imagínate tú a eso, tú estás hablando, digamos, de un hombre común, de un hombre normal que tiene muchas aspiraciones y visiones, pero imagínate un hombre con poder, un hombre que tiene fama, un hombre que está apoyado por entidades de poder altísimos, ¿verdad? Sí. O sea, ese poder de decisión, ese poder de estrategia y todas las cosas que él tenía todavía eran alteradas por otros seres parecidos a él en eso, pero que no tenían, digamos, la voluntad, la decisión y, ¿por qué no?, la valentía que tuvo él para encarar esa responsabilidad con sus propias manos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, empieza a correrse el primer riesgo. Se llena o digamos, se rodea de personajes cercanos, ¿verdad? Que tienen que ver con sus mismos objetivos, pero acuérdate que eso va de círculo en círculo. Ya los círculos de más lejitos de donde yo empecé, ya no puedo del todo controlarlos, ¿verdad? Y se van contaminando. Y se van contaminando y el hombre no podía estar en todas partes, ¿verdad? Y lo hemos dicho muchas veces. Te aseguro que hubiese querido, pero no podía. Además, él tenía muchas cosas trascendentales que resolver. No necesariamente la guerra. La guerra era un resultado de lo otro que él estaba estudiando, experimentando y resolviendo. Eso fue donde se partió, digamos, la ayuda o el aporte que le estaban dando para que la guerra siguiera hasta que se cumpliera el objetivo. Pero bueno, el asunto es que la parte del esoterismo, ¿verdad?, que se practicaba en esos tiempos, tenía un gran auge, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces de cómo las personas preguntan, ¿cómo serán? ¿Son humanos las personas que viven en Venus? ¿O cómo son? ¿Serán como nosotros? Y yo les he dicho muchas veces, usted no se ha fijado que los habitantes de un planeta tienden a ser, digamos, sostenidos, creados y de hecho un poco cambiados según el tiempo pasa de un planeta. Depende del planeta, depende de la dimensión, depende de la atmósfera, depende de todo, el clima, todo. Entonces, ¿por qué tendrían que ser como nosotros en un planeta tan diferente al de nosotros? Sí tiene que ver. ¿Está la gravedad? Claro, sí tiene que ver. ¿Por qué lo digo? Porque realmente él tenía un empeño profundo, ¿verdad? En que, y lo que la gente llamaba racismo, y no era racista, sino él lo que quería era ordenar los grupos. Él no era racista, eso no es cierto. Y esa es la parte positiva que, como tú dices, nos tapan, pase lo que pase, ¿verdad? Y se hace la broma. Hay tantas bromas nazis. Incluso en Alemania no puedes decir vos saludar como Hitler. Y ocuparon esa foto de los Juegos Olímpicos como para que, de que el negro había ganado y que era uno mías. Todo le dan vuelta, cuando era en realidad algo, él demostrando sus valores verdaderos, pues él estaba por todas las razas, en realidad, amando la suya primero, pues. Que es como todos deberíamos de hacer. ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría, verdad? Pero imagínate, vamos a esta precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Solo porque a él le gustaba estructurar las cosas y que se vieran bonitas? No, una personalidad como esa no podría tener un objetivo tan superficial. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros somos desde lo micro a lo macro, lo macro a lo micro, somos iguales. ¿Iguales en qué sentido? Mencioné que los habitantes de un planeta son como es el clima, como es el ambiente planetario, ¿verdad? O estelar. Entonces, cuando ya estamos en un planeta, pues fíjate, nosotros los latinos somos de determinada forma, los asiáticos de determinada forma, los negros. Y eso que es el mismo planeta. Y eso que es el mismo planeta. Y no solamente eso, todavía hay que internizar un poco más y veamos, los latinos hablamos el mismo idioma con diferentes tonalidades, ¿verdad? Con solo eso, luego tenemos un sinfín de dichos, un sinfín de creencias que todavía rayan en la diferencia y somos latinos, ¿verdad? Pues no como los españoles, es cierto, pero sí, entre los latinos hay muchas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a hablar de la combinación? ¿Cómo se llama? Fusión. Negros y anglosajones, ¿cómo le llamamos a esto? A que se casen, a que tengan hijos, a que... Mestizaje. El mestizaje. ¿Qué es lo que pasa si yo sé que los negros, raza negra, porque así se llaman y eso no es ningún tipo de ofensa, que los negros tienen su poder energético, ¿verdad?, fuerte, que los caracteriza para tal o cual cosa? Que el anglosajón tiene su poder energético que lo caracteriza para tal o cual cosa, y los asiáticos y los indostanes y la fuerza latina, maya y todo eso, perfecto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo empiezo a mezclar y a mezclar? Se hace una mezcla homogénea, se pierde toda identidad y raíz. ¿Sí? Y arraigo de toda forma, porque ya no hay identidad de ninguna. Exacto. Y que sos masa controlable, servil, porque no tenés nada, otro valor del que agarrarte, o sostenerte o recordarte quién sos. Es lo que se pierde. Es el problema. Y la gente cree que lo único que sostienen las culturas son las tradiciones. Y no se trata de eso, se trata del valor
que genera estar en el mismo grupo, ¿entiendes? Y no es que no te lleves con nosotros, de hecho todos somos complementarios de algo más grande, pero si estamos en esa supuesta diversidad y en ese mestizaje, perdemos los valores. ¿Y la identidad? La identidad. ¿Qué pasa cuando tú no sabes quién eres? O se te olvidó y empiezas a mezclarte, y lamentablemente aquí en nuestro país hay mucho de eso. Se sigue mucho el estadounidense y las costumbres y la moda y todas las cuestiones de los Estados Unidos, más que quizás en otros países latinos, ¿verdad? Sí, aquí pero bueno, sí somos bien así nos copiones. acostumbraron los Es antiguos terrible, gobiernos. sí, ese El amor que malinchismo. tenemos, el malinchismo terrible, ese amor que tenemos por lo que, bueno, No, y sigamos hablando de lo trascendente. No, y la vergüenza que a muchas personas les da decir que son salvadoreños, ¿verdad? Y mostrarse. ¿Cómo andas tú con eso? Ah, yo llorando suéter de súper acá. salvadoreño. Yo también ando en mi cola salvadoreña. Sí, Las no. uñas las anda Las uñas salvadoreñas. salvadoreñas. No, sí, pero bueno, mira. imagínate el grupo de personas que pierden sus valores naturales, que los valores naturales utilizados se llaman poderes, ¿verdad? Y pueden seguir evolucionando si estamos juntos. Pero el mestizaje hace que todos pierdan valores, por tanto no tienen poderes, por tanto son débiles, por tanto son más manipulables. Es eso lo que sucede. Entonces, qué mal había en que se ordenaran las razas, las etnias, todo, a fuerza de que naturalmente, en vez de venderse, con eso que estamos hablando, con el malinchismo y toda esta situación de la moda y todo eso, y la migración y todo esto, en vez de levantar sus países, sus regiones, ¿verdad? Se disgregaran por todo el mundo, y ahora la gente ya no sabe quién es. Ya no sabían quién eran desde hace centenares de años, pero ahora es peor, porque quieren ser algo que nunca van a ser. Entonces se pierden los valores, se pierde la fuerza, se pierden las ideas de grandeza para levantar una nación. De hecho ya no se levanta. Entonces nos poseen ¿quiénes? Los que son más poderosos que nosotros, que se mantienen en su linaje. ¿Quiénes son los que no se revuelven con las otras razas? Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. La realeza. La realeza. La realeza. Y es definitivo que obviamente hasta el tema homosexual, cuando lo hemos tocado, ¿verdad? Y lo hemos hablado profundamente, no existe en los judíos, ¿verdad? Pero sí lo promueven, hasta la hiperhomosexualización, hipersexualización. Los niños están viendo sexo, veníamos hablando de Maléfica ahorita, ¿verdad? Aquí con el compañero, y es una película para niños, ¿verdad? Sí. Todo está tan Y es lo más planificado terrible. y es horrible, impresionante, ¿verdad? Es que todo va codificado. Todo está ¿verdad? dentro, de aquí Sí, no hay nada muestran inventado. tortura de lo más puro que hay en el planeta. O sea, Esa película es terrible. Es que están deshumanizando a la juventud. Hoy pueden ver los niños un perro muriéndose igual, no como antes. En nuestro tiempo, ¿verdad? Que todavía damos un poco más. O peor, que sí más, salvamos a los chuchos, pero a los humanos que están en la calle no podemos verlos. O las palomas nos encantan, sí, pero no nos gusta la gente. Exacto, sufrimos Sí. por las palomas en la Gran Vía, pero no por los que están viviendo afuera, en las marginales. Que duermen afuera en la acera que de le la Gran quitamos Vía. además la frescura con el bosque. Sí, Eso no, es- sobre eso, o sea, es que hay cosas muy absurdas. Sí, estamos pero atontados. atontados, pero fíjate que una cosa que tratamos de siempre decirle a las personas, es cierto estas realidades, y hay más, hay otras peores que uno ni quiere decir porque te da un dolor, ¿verdad? Con esa sensación horrible de la impotencia, ¿verdad? Que viene pues definitivamente a hacerte sentir la necesidad de sacar esos valores que sabes que sí tienes, o te deprimes, ¿verdad? Y ya pues te aíslas y sigues con tus cosas y te olvidas del mundo, como si no siguieras viviendo y alimentándote del mismo mundo. Pero el punto es en realidad las personas necesitan evolucionar, las personas saben que lo necesitan, las personas quieren evolucionar, pero tú no puedes mover a nadie si él no da el primer paso, por el programa, ¿verdad? Entonces es ahí a lo que quería ahorita aportar. No podemos culparnos, ¿entiendes? No tenemos que ser tan duros con nosotros mismos y seguir con esa vaina que trajo Nueva Era, decir, nos estamos acabando el mundo, nosotros somos culpables que la Tierra se está muriendo. La humanidad es un cáncer. La humanidad es un cáncer, es el peor virus que ha existido. Entonces la culpa religiosa ahora nos estamos No la está echando a nosotros mismos. Imagínate, Y entonces, somos nosotros los que hacemos las botellas en somos plástico. nosotros, exacto. El medio ambiente está encima de nosotros. ¿Y desde cuándo es tu responsabilidad si existieran las normas de cultura en cada uno de nuestros países? Por ejemplo, aquí, en este país pequeñito, ¿cómo cuesta con la cultura impuesta? Tratamos nosotros de que las personas no utilicen el plástico, ¿verdad? Sí, ya se ha logrado en grandes ciudades de otros países, pero no, la gente insiste en que es cómodo, en que es más barato, que es más práctico, pero es el programa insertado, ¿entiendes? Entonces, la única modalidad de cambio es que tú vayas dentro de ti
que empieces a internalizar, que te informes afuera, claro que sí, tienes que observar, porque esa es otra cosa que siempre hemos hablado, para que la gente te diga, tenga la respuesta de su por qué y por qué tengo que cambiar, tienes que darle toda esta divulgación que nosotros hacemos cada quien a su manera, y tú también, ¿verdad? Tenemos que decirle el por qué, y el por qué no termina, seguiríamos hablando de por qué, tiene usted que cambiar, ¿verdad? Y que lo que siempre mencionamos, si quieres cambiar al mundo, cambia tú, y no es primero ni después, es a la par, es junto, porque mientras tú más vas cambiando, más te estás llenando, más se concientiza uno, más se concientiza y más entiendes cómo es esto, lo que está pasando. Y es lo que pasaba con Hitler. Exacto. Entonces, él entendía cómo estaba la situación. Él entendía. Digamos que empezó mal, siguió bien, ¿verdad? Empezar mal, ¿por qué? Porque para empezar tú tienes que tener una plataforma, ¿verdad? Ya estamos hablando de su adultez, ¿verdad? Y de toda esta situación de la guerra y de esos tiempos, de las sociedades secretas. Pero luego tú puedes tener un gran poder radicalmente en una decisión y decir, yo tanto tiempo voy a estar a favor de estas personas, ¿verdad? Pero yo estoy trabajando en un plan constante hasta que ya esté totalmente hecho y entonces yo me independizo, ¿verdad? Y de hecho muchas personas han pensado así y lo han logrado y otros no, ¿verdad? Entonces, pero cuando casi que la responsabilidad del mundo cae sobre ti, porque hay una fuerza energética mental, ¿entiendes? Hay otra fuerza enorme que fue psíquica, ¿verdad? Que psíquica encima de él, ¿entiendes? Constantemente vigilado, todos los días, en las 24 horas. Y aparte de eso se rodeaba de personajes videntes, de mediums, ¿verdad? De las musas, por ejemplo. María Orsic era la líder de las musas. Las musas eran unas damas maravillosas que tenían de hecho una preguardia, no se podían hablar, no las podías tocar, no las podías ver mucho tiempo, y ellas cuando tú las veías mucho tiempo se soltaban el cabello en señal de protección, entonces un cabello que topaba el suelo, cabello divino, unas platinadas, unas rubias, unas rojizas y otras de cabello bastante castaño, mujeres divinas de rostros indescriptibles, ¿entiendes? Estas mujeres eran 5, ¿verdad? Y como decía María Orsic, era la líder. Ellas eran de una naturaleza extraña, ¿entiendes? Extrañas. Pero eran terrestres. Sí, digamos que sí, porque no podemos decir que su naturaleza ancestral sea terrestre, pero cuando ya tú naces aquí, aunque sea una vida, ya eres terrestre, pues, ¿verdad? Ya tienes la residencia de acá. Entonces, bueno, la misma María Orsic, esa foto... Y ese don lo tenemos todo, lo que pasa es que no lo desarrollamos, me imagino. Y no te dedicas a él, ¿verdad? Porque acuérdate pues que al final la experiencia te hace maestro si te dedicas a algo, pues, y estas mujeres estaban cuidadas. Es que era un asunto místico tan terrible, tan fuerte, y se apoyaban entre ellas. Era como su oráculo. Eran un oráculo. Ellas eran un oráculo. María Orsic sacaba escritura automática de un protosumerio lineal. Cuando en aquellos tiempos, imagínate, ahora uno saca una tablilla sumeria, la busca en internet, hasta hay un programa para que uno diga que uno ya sabe qué dice. Y si no lo hace, por lo menos dice, ve, como que sumerio. O sea, ahora ya la gente sabe. Pero en aquel tiempo, era diferente. Era esto que es, ¿verdad? Y eran escrituras. Y la mujer terminaba con dolores, con tortícolis, con muchas cosas. Y entonces ella, imagínate el poder que tenían las musas, que era ella como que yo le decía, vaya, sigue tú, yo ya no aguanto más. Y ella seguía la otra sacando, y un continuo. Luego ya no aguantaba las horas, seguía la otra. Y a eso le llamaba la iglesia satanismo. Era satanismo. Sí. Satanismo, herejía. Pero herejía, todo lo que todo fuera diabólico, pero estaban llenos de sociedades secretas. Fíjate qué ironía más espantosa, porque en ese tiempo era cuando más existían las sociedades secretas. De hecho, eso era lo que sostenía las sociedades, ¿verdad? Y la religión era la que daba la cara por esas sociedades, que siempre se han desenvuelto a través de la iglesia más pública y más horrible que existió hasta hoy, ¿verdad? Sí, que es la religión católica, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que estas mujeres, ¿verdad? Mediums, videntes, clarividentes, místicas, ¿verdad? Tú podrías llamarlas magos, brujas blancas, ¿verdad? Hechiceras, lo que sea, porque se sale del contexto material, del contexto inclusive psicológico tradicional. Son mujeres maravillosas que no hacían nada más que dedicarse a su misticismo y a cuidarse. Y su cabello era una amenaza prácticamente, era una herramienta de protección fuertísima, que lo ocupaban precisamente por eso, ¿verdad? Y hay muchos estudios, análisis que se han hecho en las tribus, que por qué los hombres y las mujeres usaban el cabello largo en los antiguos indígenas. De ¿verdad? hecho, hay, ¿cómo se llama? Se cree que
nos da poder, o sea, nos complementa con la naturaleza y todo eso. Exacto, es como una antena, en vez de tenerla así para arriba, está la tenemos, o sea que nos da con madre tierra. Y no es por gusto la historia de Sansón, ¿verdad? No, para nada, y no tiene, fíjate, diferencia alguna entre hombre y mujer, que es otro programa incrustado por la sociedad, porque realmente si tú te fijas, ¿cuál es la señal de que un hombre empiece a ser libre, auténtico? Y él mismo, ¿qué se deja crecer el cabello? Tú lo ves, un corte institucional, una ropa común, ese hombre no es libre. Tampoco he dicho que todos los peludos están libres. Estoy diciendo que quieren serlo, que ya conocen el estado de cárcel en el que vivimos y que ya entonces están caminando por un sendero de liberación interior. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si quieres pasemos al otro video. El otro video va a hablar sobre el esoterismo y sobre el ocultismo, para que tengamos más o menos una idea de nuestra audiencia. Y amigos, si ustedes quieren opinar sobre el tema después de que pasemos el video, lo pueden hacer al 2243 9222, 2243 9222, con gusto pueden opinar, o a nuestro WhatsApp al 6128 4445, 6128 4445, lo pueden hacer, que ustedes saben que con gusto pasamos la llamada y pueden preguntar o complementar el tema de esta noche. Así que pasamos con el segundo video y ya regresamos. En la Europa del siglo XIX, se habían diseminado muchos focos intelectuales que propagaban e incentivaban el odio hacia los judíos. Estas sociedades antisemitas no solo practicaron el odio hacia los hebreos, sino también se ocuparon en practicar la magia negra en particular. En muchas logias y grupos herméticos de los siglos XIX y XX, se estudiaban y practicaban ritos ocultistas de la sabiduría pagana del mundo oriental. Una de las más importantes de esas logias es la Sociedad Thule, la cual fue una organización esotérica fundada por el alemán Rudolf von Seebotendorf, en Múnich. Era antisemita, anticomunista, anticristiana y racista. Se considera como la madre espiritual del nazismo, y a dicha organización perteneció como miembro permanente Rudolf Hess, y como miembros visitantes, Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Adolf Hitler y Alfred Rosenberg. Los tulistas creían en la teoría intraterrestre. Entre sus metas, la sociedad Thule incluyó el deseo de demostrar que la raza aria procedía de un continente perdido, quizás la Atlántida. Otra organización importante es la Sociedad Brill. Fue una sociedad pseudocientífica y esotérica surgida durante el periodo de la Alemania nazi. Gran parte de sus actividades han sido objeto de numerosas especulaciones, incluyendo la propia existencia de la sociedad. Ahora bien, tras haber ojeado en los manantiales ocultistas, es necesario ver cuál fue el impacto que provocó en Adolf Hitler y en el partido nazi. Hitler, en su carrera política en una Alemania post-Primera Guerra Mundial, ingresó a varios círculos político-intelectuales. Es allí que fue imbuido en las sociedades ocultistas alemanas tales como la Sociedad Thule y la Sociedad Brill. Hitler se adentró tanto en el ocultismo que se volvió aficionado a la astrología, la mitología, el yoga, la mística medieval. Estas sociedades, además de muchas sociedades ocultistas y francmasónicas, eran anticomunistas, pero por sobre todo se caracterizaban por ser racistas y antisemitas. Sin embargo, el hombre que lo metió de lleno en el saco sería Himmler. Líder de las SS y arquitecto de la solución final, Heinrich Himmler fue uno de los hombres más malvados de uno de los regímenes más perversos. Él era también un ocultista con un gran interés en el paganismo germánico.
Durante mucho tiempo fue socio de varias sociedades secretas esotéricas. Himmler utilizó su posición de poder dentro del partido nazi para mezclar sus propias ideologías con el Tercer Reich. En el castillo de Wewelsburg dirigió numerosos rituales secretos de magia negra en una pequeña habitación, que llamó el Reino de los Muertos, en un intento de comunicarse con los antepasados de los fallecidos del pueblo alemán. En el 2016, se hizo eco del hallazgo de la colección de Himmler, que consistía en 13.000 libros de ocultismo y brujería, que él mandó recopilar sobre libros esotéricos. Tal hallazgo se dio en un depósito de la Biblioteca Nacional de la República Checa, en las afueras de Praga, no en balde. La sección de las SS, que se encargó de tal misión, fue la H Sonderkommando, siendo que la H era por exe, bruja. Ese objetivo era recopilar documentos sobre brujería y esoterismo que pudieran apoyar el proyecto de Himmler de crear una religión germana, separada del cristianismo y más adecuada para los ideales del Tercer Reich y del dominio de la raza aria. Cuando se constituye el poder nazi en la década de los 30, se intenta hacer un discurso nacional identitario, la superioridad alemana que se veía reflejada en la historia por los antiguos arios, descendientes de la cultura de la Atlántida, una raza superior, pura y que estaba cerca de los dioses o inteligencias artificiales y que había que ponerse en contacto con ellas. Eso lo encontramos en muchos grupos ocultistas y satanistas, el contactar con entidades. Una vez en el poder, el partido nazi prohibió todos los grupos esotéricos que no fueran la sociedad Thule, prohibiendo la masonería y enviando a muchos masones a campos de concentración, y cerrando la Sociedad Teosófica de Alemania. Persiguió a los grupos neopaganos Asatru cuando se negaron a jurar lealtad al nazismo en sus ritos religiosos, y prohibió otras muchas organizaciones místicas. El nazismo respetó al budismo, incluso permitió la realización del primer Congreso Budista Europeo en 1933. Se cree que esto fue por el interés que despertaba el budismo entre los nazis, especialmente el tibetano. Continuamos con Enigma X. Hola amigos, ahí teníamos el segundo video. Recuerda que si querés opinar esta noche sobre el tema que tenemos ahorita, lo puedes hacer al 2243-9222, 2243-9222, que con gusto pasamos tu llamada al aire, o los mensajitos al WhatsApp al 6128-4445, que de hecho ya quedaron algunos que ya pronto los vamos a leer. Pero Dan, decinos cuál es la diferencia en de esas sociedades que estaba hablando el video. Bueno, la sociedad Brill en realidad fue una reunión de varias sociedades secretas que estaban pues ahí pululando, ¿verdad? En el antiguo Berlín. Era el tiempo de las sociedades secretas, del ocultismo y del poder que las personas estaban encontrando en la práctica de esa clase de misticismo. En realidad podremos decir que hay un bien que parece mal, un mal que parece bien, y pues esos caminos eran más que nada por eso precisamente secretos, porque las personas ya vivían pues un dogma tan arraigado que el bien era la religión y el mal era la práctica, la no práctica de esta religión, y todo lo que fuera de un color extraño ya era satanizado, ¿verdad? Y hasta nuestros tiempos, pero en ese tiempo era mucho más... Eran más cuadrados. Más cuadrados, más estructurados y terribles en esas situaciones. Como decía, una ironía terrible, porque era por un lado eso, o digamos por encima esto, ¿verdad? Pero la realidad de la sociedad era que era sostenida por estas sociedades secretas, ¿verdad? Por los poderosos que formaban parte de estas sociedades. Entonces, pues Edward Bowler Layton, que era más conocido como Edward Layton, ¿verdad? El que escribió este libro de La raza futura, ¿verdad? Que la raza futura, pues tal vez en otro programa podemos hablar de eso, porque ya tendríamos que desarrollar todo lo que es el tema de la hiperbórea y, ¿verdad? Y todo eso. La raza futura somos nosotros, en realidad, digamos en esta realidad, en esta actualidad. Pero el punto es que los principios de ese libro son los que Hitler recogió, ¿verdad? Son los principios en los cuales él se inspiró para la búsqueda y la realización de encontrarse con una sociedad que estuviera rodeada de personajes que tuvieran las mismas necesidades metafísicas, las mismas necesidades místicas, y que buscaran la evolución en el hombre y poder tener esta evolución hacia la humanidad, ¿verdad? Empezando, como habíamos dicho, pues por su gente, ¿verdad? Por su país, por su raza, y quien no lo haría, pues por ahí se empieza, por casa, ¿no? No tiene nada de dañino, es un orden realmente, es como la familia, ¿verdad?
Entonces, bueno, eso es lo que empezó a investigar. Habían reuniones, pues, en una casa del agua especial que tenían, a donde eran invitados inclusive Aleister Crowley, ¿verdad? Que pues ya sabemos que era un mago practicante de altos rituales de magia negra, ¿verdad? De un hombre ocultista y metafísico también, que poco a poco pues fue también cambiando sus niveles hasta modular una magia negra en la cual él participaba totalmente y recibía poderes de entidades extraterrestres de la oscuridad, ¿verdad? Y todo el mundo lo sabía. Se perdió a lo que realmente quería. Exacto, porque fue seducido. Y se codeaba con altas entidades de Hollywood, de las sociedades famosas de la moda, de diseñadores, actores y bueno, de su tiempo, ¿verdad? Pero siempre las altas esferas, inclusive con científicos y todo esto. Entonces, bueno, por eso él mantuvo pues su estatus, en los cuales él se llevó, como por ejemplo con Hitler, ¿verdad? Hay muchas personas que no saben que existía ese tipo de relación. Ellos seguían investigando, seguían en un camino de investigación constante, pero cuando tenían algo más, se citaban a esa casa del lago y era donde se juntaban todas aquellas eminencias del ocultismo, ¿verdad? Y compartían ese tipo de conocimientos y decidían cómo lo iban a ocupar con el mismo objetivo, ¿verdad? De seguir con el poder y cómo lo iban a invertir en las distintas sociedades. Es eso, el tiempo en el cual el Führer empezó a crecer dentro del ocultismo y dentro de la práctica del esoterismo, de aquel tiempo. Luego él empezó a codearse con personajes que trabajaban a través de la ciencia de la naturaleza, que conocemos como el chamanismo, ¿verdad? A conocer este tipo de práctica, hasta que él en su propia práctica, que muchas personas no mencionan, siempre piensan que él fue influenciado por otros que tenían dones, ¿no? Él también desarrolló. Él tenía una disciplina increíble, como todo el mundo conoce, en todos los aspectos de su vida, inclusive en sus horas de descanso, en sus horas de entretenimiento, que las horas de entretenimiento para él era bien disciplinado. Era disciplinado en todo, ¿verdad? Era regido por Marte también, por cierto, y por eso él podía cumplir a cabalidad todas las disciplinas. Él cambiaba una disciplina por otra cuando ya no funcionaba, pero no era que él entraba en un desorden. Entonces él, claro, tenía inclinación a estos personajes que, bueno, para el bien o para el mal, una persona que trabaja directamente en esta vocación del bien o del mal, se dedica y por tanto es disciplinado y por eso consiguen ese tipo de objetivos, como decía, para la luz o para la oscuridad. Pero hay disciplina, hay trabajo, hay entrega, hay esfuerzo, el trabajo en equipo. Y eso era lo que a él le llamaba la atención de todos estos hombres. Luego él conoce a María Orchid, ¿verdad?, que estábamos mencionando, la líder de las musas, estas videntes, estas mujeres magníficas, extrañas, ¿verdad?, y metafísicas, místicas y todo esto, se entregaron a la escritura automática relacionada con él. Sin embargo, está esta historia en la cual solamente se habla de María como si fue ella la única canalizadora de los conocimientos que llevaron a Hitler a tener la manera y la tecnología de construir estas naves, ¿verdad? La primera nave que se llamó la Campana, la que los hindustanes llamaban la Vimana, ¿verdad? Y que todos saben. Y él sabía que había civilización dentro de la Tierra. Él, antes de saber que María Orchid, por ejemplo, era vidente e iba a canalizar estos conocimientos, no, él antes de eso él ya tenía una obsesión, pues eso era y se volvió una obsesión por la ariofilosofía, ¿verdad? Él quería encontrar la civilización aria. Se dio cuenta que ese camino no era el primero, sino el primero era la Hiperbórea, ¿verdad? Inclusive los vikingos, que han existido, por cierto, desde hace 15.000 años, no de hace 500 años, 600 o 1000 ¿Cómo años. se dice? Como dicen, no, en la historia se han encontrado runas en madera, en lugares datados en 15.000 años, en piedra y en madera. O sea, lugares donde las personas ni se imaginan que estos hombres que en aquel tiempo medían 2.40, ¿verdad?, que eran proporcionados y eran recios en la guerra, ¿verdad? Esos hombres que tomaban bebidas de plantas alucinógenas y se desnudaban y salían a morir, ¿verdad? Y gritaban por Odín, ¿verdad? Y ganaban o perdían, ellos no tenían miedo absoluto, ¿verdad? Entonces son una raza de hombres fuertes y todo eso. También venían de Hiperbórea, ¿verdad? También tenían de Hiperbórea esa genética, ¿verdad? Yo podría decir que maravillosa, ¿verdad? Porque es cierto, es parte de lo que afecta el gen en la valentía de todos nosotros, porque tiempos ancestrales también nos afectan ahora en lo actual. Y poco a poco él también fue descubriendo todo esto, ¿verdad? Fue descubriendo que no era una obsesión tonta, sino era el camino por el que él tenía que recorrer para cumplir un objetivo y luego tener, digamos, una salvaguarda por si las cosas salían mal. Y un líder de ese rango también tiene que pensar que las cosas van a salir mal, ¿verdad? Es cierto, no hay que solo estar por asentado todo. No siempre tener un plan B.
Sí, la verdad que el tipo era, aunque a algunos tal vez no les guste escucharlo, el tipo era bien inteligente. ¿Verdad? Era más especial de lo que podríamos mencionar acá. Sí. Era especial. Definitivamente. No, sí. Quería mencionar un poco sobre la raza Brilla, ¿verdad? ¿Sí? Porque muchas personas creen que es el Brill y piensan que Brill es todo y no. Realmente el término es digamos acuñado por Edward Layton, como decía, él empezó a utilizarlo y por eso luego lo utilizó Hitler y las personas cercanas a él. Tiene que ver con la energía magnética de la vida, ¿verdad? Pero la energía magnética que se desarrolla. O sea, podemos pensar que crea y podemos pensar que sube. O sea, que digamos que es la misma energía Kundalini, ¿verdad? La misma energía de la orgonita, por ejemplo, del orgón, porque el orgón está relacionado con orgasmo, ¿verdad? La energía magnética que sostiene el universo, la energía magnética que recibimos del sol, ¿verdad? Pero se sabe que en la hiperbórea ellos cultivaban esa energía. Cultivar me refiero a que se trataba la tierra, estoy hablando de la tierra física, ¿verdad? La hierba donde se siembra, literalmente, para que el hábitat siempre naturalmente pudiera fusionarse con la energía, con esta energía Brill, ¿verdad? Cuando los hiperbóreos estuvieron aquí, ¿verdad? En sí, digamos en la sobre la tierra. Ajá, en la superficie. Ellos trabajaron para que el planeta pudiera alimentarse, pero no alimentarse nada más. Esto es como el planeta es un individuo y es lo mismo arriba adentro y dentro afuera. Yo puedo llenarme comiendo solo papas fritas, ¿verdad? Pero también puedo nutrirme y comer saludable, una ensalada de frutas y verduras frescas, ¿verdad? La cuestión no es que me llene o no, sino qué es lo que estoy ingiriendo. Entonces ellos trabajaron para que el planeta se nutriera, ¿verdad? Entonces, claro, como decimos, cuando hay una energía increíblemente fuerte, ¿verdad? Increíblemente creadora, magnética y que se resuelve a sí misma, ¿verdad? Es atrayente para, digamos, los dos bandos, ¿verdad? El bando del bien, el bando del mal, que pues se conoce ahora como razas positivas y razas negativas. También entendiendo que el bien en el mal y el mal en el bien. ¿Cómo podríamos asimilarse una raza que acaba de perder su constelación, por ejemplo, está por ahí vagando por el espacio estelar y está buscando un lugar, un nuevo hábitat donde habitar? ¿Sería malo, sería bueno? Pero llegaron acá, ¿verdad? Llegaron varias razas, ¿verdad? Se dice que ellos fueron los primeros que llegaron y bajaron en el Cáucaso, ¿verdad? Estos hombres altos, fuertes, ya no 2'40", estoy hablando de 4 metros, ¿verdad? Y de hecho han habido rastros de eso. Y hay rastros que todavía siguen siendo, que si se fijan muy bien, es el 5%, se dice que en la parte de Europa donde está Noruega, donde está Finlandia, Escandinavia, el 5% son ojos verdes, el 95% son ojos azules, pero es porque provienen directamente de aquellos hombres que bajaron en aquel tiempo en el Cáucaso, ¿verdad? Entonces, eso es de comentarlo, es de entenderlo, ¿verdad? Él también se dio cuenta que provenía, ¿verdad?, de la raza hiperbórea, porque la raza aria venía de los hiperbóreos también. Cuando esta raza Brill, la menciono, hablo de que es una raza antediluviana que sobrevivió al cataclismo del diluvio, ¿verdad? Esta raza Brill es una de las razas que sobrevivió y es una de las razas que fue adentro de la Tierra, es una de las razas que está viviendo en comunidad en la intratierra. Y que él lo sabía. Él lo sabía. Sin embargo, la raza Brill nunca subió a la superficie después del diluvio. Entonces ellos mantuvieron y mantienen su poder y su linaje. Por eso mantienen ese poder. Entonces los hiperbóreos decían que ellos, y eso es como el estilo de Superman, ¿verdad? Que siempre les comento. ¿Qué pasó cuando Superman se casó o digamos cohabitó con Lois Lane? Tenía que perder los poderes. Y los perdió, ¿verdad? Es que ahí está, o sea, si uno se fija, hasta en las mismas películas nos dan las señales. Lo que pasa es que como estamos ciegos, no las percibimos. Distraídos. ¿Ah? O sea, estamos distraídos. Nos tienen idiotizados. Sí, y fíjate que ayer hablábamos de eso, mencionábamos cómo realmente ellos te dan la verdad en las películas de una forma tan descarada a veces para que no pienses que es real. Porque es tan pública que ¿quién lo va a tomar en serio? Es otra manera de esconder la verdad, mostrándole en una película, en un cuento, en una historia. Siempre han actuado así. La Matrix va a ser siempre recordada como la mejor ciencia ficción. La mejor ciencia ficción. Y la gente se queda con eso como, puya, ¿cómo se imaginan? Y ahí quedó. Esa es la gracia. Ahí de quedó. ellos. Pero el punto es que si uno va al principio, puede tener un mejor final. ¿Y cómo es ir al principio? Hay que hacer el recorrido.
internamente y con conocimientos. Hay que investigar, nosotros no podemos solo creer, ¿verdad? Porque creer es un dogma también. Así es, hay que investigar, o sea, tenemos que estar nosotros seguros de, no porque fulanito me dijo, sutanito, sino que uno siente cuando realmente va encontrando el camino. Así encontrando el camino, sin embargo a veces hay personas que hablan muy bien, entonces suena fascinante. Y te abona, pero a veces solo hablan fascinante, pero están desinformándote. De hecho, las élites oscuras se sirven de estos personajes maravillosos que hablan muy bien y que tienen poder de convocatoria, porque Greta Thunberg, por ejemplo. Entonces la gente se fascina, ¿verdad? Y creen en ellos, entonces es ahí donde hacemos el llamado de atención, aunque les guste, aunque les parezca, eso es momentáneo, llévenselo al corazón y cuando ya usted esté en su casa, relajado, tranquilo y solo, reflexione y luego medite y luego vuelva a reflexionar. Si eso le hace clic en el corazón, quédese con eso, si no, deséchelo por muy maravilloso que parezca, porque es ahí a donde nos han condenado la mentira. Es parte del sistema ya. Es parte del sistema. Tenemos que tener cuidado. Parte del sistema. Por ejemplo, eso, yo podría pedir atención a esto. La diferencia entre la sociedad Abril y la raza Abril ya es que la raza Abril ya es terrible, es peligrosa, ¿verdad? Es dañina, si lo vemos desde aquí arriba, ¿verdad? Porque ellos pudieran pensar que no, por su estilo de vida así lo dictaminó después del diluvio, porque definitivamente ellos utilizan la energía Abril canalizada, ¿verdad? Desde lo que decían ellos decían, sus soldados decían que su sol era el sol negro, de ahí proviene pues la creencia en el sol negro de los nazis, ¿verdad? Y el sol negro no es otra que la estrella Nibiru, ¿verdad? Nibiru. Entonces ese era, digamos, el culto que se tenía a su sol, ¿verdad? El sol negro, porque no era este. Entonces definitivamente ellos canalizaban la energía Abril desde el sol negro, una energía diferente a la que venía canalizada para este planeta desde el sol central a este sol de Ors y luego de Ors al planeta, ¿verdad? No, ellos digamos que catalizaban porque atravesaban la energía natural del sol central con la energía de su sol central, de su sol negro, la que evocaban y canalizaban, conducían, ¿verdad? Conducían de forma que los centros energéticos del planeta empezaran a atraerla de forma natural, los acostumbraron a eso. Así es, bueno, el tiempo se nos ha pasado, ni se siente, y ya ni podemos leer los mensajes de nuestros amigos, las disculpas del caso, pero pronto vamos a ver si el otro año, como nos han venido pidiendo que extendamos el programa a más de 1 hora, ¿verdad? Porque realmente no alcanza. No alcanza. Estamos, yo pensé que de hecho 20 minutos pensé que habían pasado. No, ya, y nos quedamos cortos, ¿verdad? Sí. Algo para cerrar. Un mensaje. ¿Sí puede? ¿Un mensaje? ¿Qué le puedo decir, hermanos salvadoreños? Por favor, miren hacia adentro, recuerden quiénes somos, seamos más gallardos de ser salvadoreños, seamos más ejemplares, dejemos de estar adorando falsos ídolos. No, en realidad es momento de estar más interiorizándose, comprobando todo lo que se está escuchando, de hecho cuestionar la vida para poder buscar e ir comprobando, porque cuando uno va buscando solo va encontrando. Entonces mantengámonos en ese estado de curiosidad, que la curiosidad no mató al gato, sino que lo liberó. Sí. Seamos curiosos, hasta eso nos han metido, así que seamos curiosos y no tengamos miedo de ser libres y reales. Todo el mundo está actuando, todo el mundo tiene miedo de ser realmente, todo el mundo se cree el rol que tiene por la plataforma, por lo que es, por el cuerpo, por la plataforma profesional, por lo que sea, pero todo el mundo está actuando. Nos hace falta conocer gente real, así que seamos reales para que esto se eleve. Así es. Y que pues aquí en Órbita FM pueden escuchar verdad. Sí, aquí por eso tenemos este programa para ir abriendo la mente de cada uno de ustedes. Y como siempre les digo, no nos crean a nosotros, simplemente duden de todos, duden de sus gobernantes, de sus pastores, de todo tienen que dudar ustedes y buscar siempre la verdad. Recuerden que este programa va a ser retransmitido el próximo sábado a las 8 de la noche por Canal 25 Señal Abierta. También nos pueden buscar en nuestras plataformas como Enigma X El Salvador, tanto en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, ahí nos pueden encontrar. También si quieren sugerir nuevos temas, con gusto lo pueden hacer a mi fanpage como como Hugo Villalta. Ahí me pueden contactar y con gusto pues vamos a tomar en cuenta esos temas. Recuerden que las próximas semanas vamos a tener la 8ª entrega de Los Amos del Mundo, cada vez se pone mejor. Ahí vamos a ir resolviendo todo lo que está pasando actualmente en el planeta, así que no se lo vayan a perder porque vamos
en la octava, es la serie, es la saga más grande que hemos tenido. Ya hablamos sobre ¿cómo se llama? Sobre los Anunnakis, la historia propia de la humanidad, que fue de 6 partes. Hoy estamos con la saga de Pizzagate, que es la primera, y vamos a ir con la segunda parte, que se pone más interesante y van a ir conociendo más personalidades involucradas en esta red de pedofilia. Hasta El Salvador llega. Sí, o sea, nuestros pequeños hermanos. Ahí también, así que ahí vamos poco a poco, con paso firme y gracias a su apoyo. Recuerden que este programa es para ustedes y nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en la misma señal. Buenas noches. Contamos lo que vemos, informamos de lo que nos apasiona, transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más allá afuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día y entonces aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto, sabremos la verdad de todo y entonces seremos en verdad libres. Esto es Enigma X por Órbita FM 95.3, todos los jueves a las 7 de la noche y su retransmisión por Órbita TV los sábados a las 8 de la noche por Canal 25 en señal abierta, conducido por Hugo Villalta. Enigma X.